Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Pérez, soy el director general de Cajamar. Y bueno, la verdad es que me gustaría que fuesen otras circunstancias, dar la bienvenida a estas jornadas que realizamos pues todos los años aquí en Sepor, pero no me queda otra que empezar pues teniendo un recuerdo y bueno, y solidarizándome con todo lo que está pasando en Valencia. La verdad es que está siendo un día complejo, un día, las últimas 24 horas en esa región. Nosotros en particular, Cajamar, pues tenemos mucha presencia en muchas de las localidades que se han visto afectadas, sobre todo en la comarca de Utiel-Requena, en Paiporta, en Alcira, en Carlet. Y bueno, la verdad es que llevamos pues toda la mañana pues preocupándonos por nuestros compañeros, preocupándonos por lo que está sucediendo en esas poblaciones, donde pues en muchas de ellas pues llevamos más de 40 años, pues no siendo solamente parte de la actividad económica, sino parte del pueblo. Y por lo tanto, pues bueno, pues muy pendientes, prácticamente hasta hace un rato, pues teníamos todavía compañeros que no habíamos podido contactar con ellos. Y la verdad es pues que el goteo de noticias que hemos tenido durante el día de hoy, pues la verdad es que ha sido bastante dramático. Así que, bueno, pues simplemente quería arrancar esta jornada. Me hubiese gustado que fuese en otras circunstancias, pues teniendo un recuerdo y solidarizándonos con todas las personas que lo están pasando mal y que han sufrido alguna pérdida en Valencia. Normalmente siempre en estas jornadas pues nos gustaba luego, como celebración de la Sepor, pues invitaros a una copa. Y nos vais a perdonar, pero simplemente por respeto, pues este año pues no lo vamos a hacer. Mantenemos la jornada. Y bueno, quiero trasladar también pues el agradecimiento, porque al final son circunstancias difíciles no solo para nosotros, sino también para, me imagino que muchos de vosotros, tanto los que estáis aquí en el auditorio, como muchos de los ponentes que nos acompañan hoy. Manuel Lainez, a que muchos de vosotros os conocéis, gran colaborador de la Caja, que desde enero de este año ya forma parte del equipo de Cajamar como responsable de estudios, pues ha tenido que dar una vuelta pues porque estaba en las carreteras cortadas, pues subiendo desde Valencia a Teruel, pasando por Cuenca para estar aquí hoy con todos vosotros. Así que muchísimas gracias tanto a Manuel como a Daniel y por supuesto a los que nos van a acompañar en la mesa posterior. Pues al final yo creo que esto es una muestra de la importancia que supone tanto para Cajamar, para todos los que estáis aquí, pues el sector cárnico español y sobre todo el porcino. O sea, si no, pues no hubiésemos estado aquí, pero veo el salón lleno y veo gente importante y además yo creo que es que se ha ganado su sitio el sector cárnico, yo creo que pues a base de mucho trabajo y de hacer bien las cosas. Aquí no se regala nada, son muchos años. Aquí tenemos empresas de primer nivel que van a estar luego con nosotros, ya casi que es un clásico esa mesa coloquio con Famadesa, con Federico, con Juan Pedro El Pozo, con Alfonso Jiménez de Juan Jiménez, y este año además se nos incorpora Antonio de Porcisán. Y yo creo que al final, como digo, pues es un sector pues, que es el principal sector industrial dentro del agroalimentario, el tercero dentro de todo lo que es la industria española, detrás del automóvil y la energía, que ya pesa un 3% de PIB, que da empleo a más de 100.000 personas. Yo creo que además eso se lo ha ganado a pulso, con mucho trabajo y además pues sabiendo también sortear pues los retos, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues que han ido teniendo durante todos estos tiempos. Pero igual que nos pasa a nosotros, pues los tiempos cambian y los retos, algunos continúan, otros son nuevos. Y yo creo que se va a ser muy interesante pues escuchar pues tanto la presentación del libro por parte de Manuel y de Daniel, como por supuesto luego pues escuchar la mesa coloquio con los empresarios que os he comentado, que seguro no nos dejará indiferente y nos enriquecerá a todos. Bueno, la verdad es que, como digo, me hubiese gustado que fuese en otras circunstancias, pero estoy convencido de que todos los que estamos aquí queremos al sector, apostamos claramente por el sector y bueno, reiteraros nuestro agradecimiento y por supuesto que podéis contar con nosotros. Nuestra labor es estar hoy aquí, estar también cerca de las cosas que están sucediendo en Valencia y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Ya, Manuel. Vamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por la presentación.
y vamos a pasar a presentar el libro y introduce un poco la presentación Daniel de Miguel, de Interpork. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, la apertura correspondería a nuestro presidente, Manuel García, que está por aquí en la SEPOR, pero por ese cambio, por ese lamentable incidente, ¿no?, y ese temporal, pues y por motivos de agenda, pues está ahora mismo entregando los premios de SEPOR de Oro, con lo cual excusa su ausencia y delega en mí pues el hacer esta pequeña apertura. Entonces, bueno, pues trataré de decir un poco las ideas que él diría de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, pues estamos hoy aquí para presentar el libro Los retos del sector porcino español, un libro que editamos junto a Cajamar, una entidad claramente comprometida con el sector agrario. Y bueno, el objetivo de este libro es que sea referencia para profesionales y empresas del sector y conocer un poco todas las cifras y datos objetivos que presenta, ¿no?, para la toma de decisiones más acertadas por todos los operadores de la cadena. Bueno, leyendo el libro, tanto los profesionales del sector como personas que no estén familiarizadas en el sector podrán conocer que el sector porcino se ha convertido en un ejemplo mundial y todos debemos estar orgullosos. El sector porcino de capa blanca de España es un caso de éxito internacional, sinónimo de competitividad y prestigio en los mercados internacionales, tercer mayor productor mundial de carne de porcino, segundo mayor exportador mundial de carne de porcino, ligeramente por detrás de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí encontrarán distintos datos, por ejemplo, el papel de España en la producción mundial de porcino, la relevancia económica de nuestra cadena de valor y, sobre todo, el impacto que generamos en las zonas rurales. Los principales factores determinantes para el fuerte desarrollo del sector porcino pues no han sido otros que la modernización y la profesionalización, la tecnología, dimensiones competitivas, modelo de integraciones, diversificación productiva y comercializadora, optimización del bienestar animal, sanidad animal y bioseguridad, calidad, seguridad y accesibilidad, reducción del impacto medioambiental, esfuerzo inversor y también, como no, esfuerzo de comunicación. En los primeros capítulos hay datos que aportan un poco tablas explicativas, análisis, etcétera. Y bueno, en una segunda parte del libro pues ya se afrontan un poco y se describen un poco desafíos pues en materia de, por ejemplo, normativa comunitaria en lo que respecta a medio ambiente, ¿no?, la triple sostenibilidad social, económica y medioambiental, esas normativas que nos vienen de la Unión Europea en materia también de bienestar animal, de sanidad animal, de bioseguridad. Agenda 2030, que ya cada vez, ¿verdad?, queda menos para el 2030, mayor diversificación de mercados. Esto es algo que también ha marcado el plan estratégico que hizo el sector, que hizo Interpork para el sector porcino el pasado año. Diversificación de mercados, posicionamiento del sector porcino español como principal proveedor de carne y elaborados de porcino en toda la Unión Europea, incremento del valor añadido, economía circular, eficaz vacuna contra la PPA. Bueno, todos estos temas se abordan en este interesante libro. Como decía, el triple objetivo también, el objetivo tercero es crear un espacio de consulta que resulte ágil y eficaz para la toma de decisiones por todos los operadores que componen la cadena de valor. Así que nada, ahora iremos explicando un poco el contenido de forma muy general, pero os invito a todos los profesionales a utilizar esta herramienta que desde Interpork y en colaboración con Cajamar ponemos a vuestra disposición. No quisiera olvidarme de agradecer a Cajamar, nuestro compañero en este viaje, por, como decía antes, por su claro compromiso con el sector agrario y el sector ganadero y cárnico, y a todos los autores que han participado en el libro. Han sido bastantes, todos ellos creemos que reconocidos especialistas y se han basado en fuentes contrastadas, que es muy importante hoy en día, basarse en fuentes fidedignas. Y bueno, finalmente también agradecer al Ministerio de Agricultura, que es el ministerio que nos reconoce como interprofesional, ¿no? Muchas gracias y pasamos un poco a explicar a través de Manuel Lainez los contenidos del libro de forma muy general. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues el libro, que aquel que quiera lo podrá recoger al salir al final de la sala, pues lo que tiene es un conjunto
capítulos en los que se analiza primero el porqué de este libro. Yo creo que en esta sala no hace falta decir las razones que llevaron a Cajamar a impulsar este proyecto y a buscar la colaboración de Interpor, pero al final pues la importancia que tiene el sector, el contexto social de la producción y del consumo, importante también, las nuevas políticas de la Unión Europea que están condicionando el futuro de todo el sector agroalimentario y particularmente del sector porcino, y también ese contexto internacional que comentaba Daniel. Y por eso, en ese marco, pues lo que se planteó para este proyecto, para esta monografía, fue hacer ese análisis de la implantación del sector porcino a nivel del Estado y especialmente esa ruralidad que le caracteriza. El segundo era ver cuáles son los retos que ahora tiene que abordar este sector en esas tres dimensiones, económica, social y medioambiental, y finalmente pues acabar un poco mandando mensajes y tratando de que el documento sirva de referencia para aquellos que quieran ver cómo contribuye la carne de porcino a la seguridad alimentaria, a la nutrición, a esa nutrición saludable, a todos esos mensajes que a veces pues se cuestionan con respecto al sector cárnico y concretamente con respecto al sector porcino. Y lo que hemos hecho ha sido, como decía Daniel, pues tratar de buscar aquellos profesionales que, conociendo muy bien el sector, pues pueden aportar ideas, aportar conclusiones basadas científicamente para que puedan ser utilizadas por el conjunto del sector. El primer bloque lo abordó el equipo de análisis de mercados de Cajamar y básicamente en lo que se trabajó fue en caracterizar la producción porcina española en el mundo, en la cadena de valor en el conjunto en España y esos aspectos de ruralidad. El segundo bloque, esa triple de sostenibilidad, pues en lo que se centra es en aquellos retos que tiene el sector. El primero, sin ninguna duda, la sanidad. El segundo, esa responsabilidad social asociada al conjunto de la cadena de valor. Se incorpora también un capítulo específico del mundo cooperativo en el sector porcino. Después se aborda el bienestar animal como la transición en la que estamos en este momento, y finalmente se acaba con una descripción de hacia dónde vamos en economía circular, con ejemplos concretos de actividades específicas que se han desarrollado por las empresas españolas que están trabajando en el área del porcino, y que básicamente lo que se hace ahí es demostrar que el sector porcino español ya está trabajando en la sostenibilidad y en la economía circular. Hay un conjunto de autores que van desde el GSP de Lleida o la Universidad de Lleida, la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Extremadura, el equipo técnico de cooperativas y otros representantes de Cajamar en mi caso y de la Universidad de Lleida en otro. Y el tercer bloque, pues son esos mensajes de lo que realmente aporta el sector, y empieza con una aproximación internacional para tratar de mostrar la necesidad de utilizar la proteína cárnica para alimentar de manera nutritiva y sostenible a todo el mundo, a toda la población mundial. El segundo es cómo puede ser esa carne de porcino un elemento fundamental para esa nutrición sostenible. Lo aborda Antonio Escribano, el doctor Escribano de la Universidad de Sevilla. Luego, los sistemas alimentarios sostenibles se abordan desde Javier Sierra, en su momento era consejero de Agricultura en la OMC, hoy es consejero de Agricultura en Estados Unidos. El consumo y las tendencias de la carne de porcino, abordado desde el Ministerio de Agricultura. El sector de la internacionalización, que lo aborda Daniel de Miguel, de Interpor, y el sector porcino como una estrategia de comunicación necesaria, que lo aborda Alberto Herranz. Y con esta descripción voy a pasar rápidamente por algunos de los datos. Los datos del sector, yo creo que no hace falta darle muchas vueltas. Sí que se ve cómo van evolucionando en los últimos años, disminuye el número de explotación, pero aumenta el ascenso, y sobre todo lo que aumenta en los últimos 20 años o 22 años es la productividad y la producción final.
Ese análisis de ruralidad se hace y se ve que el 65% de las explotaciones de porcino están en municipios de menos de 5.000 habitantes. La industria cárnica en un 75% están en poblaciones con menos de 30.000 habitantes, con algunos datos diferentes en función de las comunidades autónomas, y un sector que a veces se olvida, pero que también es importante en la cadena de valor de la producción de carne de vacuno, es todo el sistema o el conglomerado de fabricación de piensos, que también se encuentra en municipios, en su 75%, en municipios de menos de 30.000 habitantes. El caso de Murcia no es el más significativo, porque el porcentaje de municipios de pequeña dimensión no es el mismo que a nivel nacional, y eso hace que las cifras cambien ligeramente. Otro hecho importante es el análisis que se hace social, y lo que se ve es que la participación de la mujer y la participación de los jóvenes en el conjunto del sector sería deseable que fuese un poquito más alta. No obstante, en el sector porcino los porcentajes de representación de estos dos grupos, jóvenes y mujeres, es superior a la media del sector agroalimentario. Por eso, pues al final se concluye en este trabajo que, aunque en este momento dentro de los jefes de explotación todavía predomina, como se ve en la gráfica, la presencia del hombre mayormente, pero lo que se concluye es que es necesario abordar un proceso de relevo generacional y de incorporación de la mujer en todos los estratos, en el ámbito del trabajo y también en el ámbito de la responsabilidad en las explotaciones. Otro de los retos que se aborda es el de la sanidad animal, y ahí, bueno, pues la bioseguridad es un tema importante, la necesidad de hacer un seguimiento a las enfermedades que condicionan el comercio internacional, y ahí lógicamente la peste porcina africana es el tema más importante, además de la clásica, la aftosa y la vesicular. Y se hace referencia a cuál es la situación con respecto a otras enfermedades, con la Oyeski. Se habla de las enfermedades endémicas y se pone el énfasis en el PIRS y lo que ello ha supuesto, la necesidad de seguir desarrollando vacunas, el esfuerzo que ha hecho el sector para reducir la utilización de antibióticos en los últimos años, y especialmente de aquellos y los que se mantienen son aquellos que están recomendados como uso prudente, aquellos que tienen que están más restringidos puede ser competencia con su uso, con el uso de esta herramienta humana, pues prácticamente han desaparecido del uso en la producción porcina. En el cooperativismo pues se analizan cuáles son las circunstancias y cuáles son los retos que aborda el sector cooperativo, que es el tema de dimensión, adaptación a exigencias medioambientales, comunicación, bienestar animal, adaptación a las normas, sanidad animal, relevo generacional, incorporación de la mujer. En general son los mismos retos que se plantean en el conjunto del sector. Y en el ámbito del bienestar animal, pues lo que se concluye en el trabajo es que en España se ha avanzado mucho en bienestar animal en los últimos años, se ha respondido a la legislación y se ha ido más allá de las exigencias legales, autoimponiéndose el sector una estrategia de diferenciación y de etiquetado asociado a esa superioridad en la aplicación de la norma, y aún así, pues contando con ese certificado Interpor de bienestar animal, pues aparece ahí el reto de tener que adaptarse a la posible normativa que pueda venir impuesta. Y ya dejo a Dani para que siga con los siguientes temas. Muy bien, pues brevemente, pues igual, continuando con el bloque 2 de retos y desafíos en sostenibilidad, pues también aborda un capítulo pues sobre economía circular y medio ambiente, donde se muestran varios ejemplos, casos de éxito de esas empresas, pues por ejemplo Cincaporc, una estrategia basada en la reducción del consumo de agua y de emisiones, Cooperativa GAP, plantas de tratamiento de purines, Grupo Jorge, el tema del consumo de agua y reducción de emisiones, ICEPOR, economía circular y posibilidades de aplicación al cerdo blanco, Marquillas Comte, que muestra los resultados de su análisis de ciclo de vida, Tauste, de gestión de estiércol, ¿verdad? El Centro de Gestión de Estiércol de Tauste, que muestra la evolución de su actividad en la gestión común de estiércoles, y Valcompines, que muestra la información de la huella de carbono global por kilo de canal. Como vemos, distintas temáticas y todas ellas casos de éxito, hay muchas más. Estas son algunas de las recogidas.
Pasando al bloque 3, este ya se basa en la contribución del sector porcino a una alimentación saludable y habla un poco de las tendencias a nivel pues, europeo y a nivel mundial. Esa visión global de la necesidad de incorporar proteínas de origen animal para alimentar al mundo, es decir, aquí se dicen cosas, bueno, las dice, pues como decía antes, el doctor Escribano, un reconocido endocrinólogo, nutricionista, pues que dice exactamente que solo un 40% de la población del mundo puede pagar por alimentos que les suministren 100 gramos de proteína al día. El mundo debería incrementar su consumo de proteínas. Bueno, pues que la única opción para suministrar esa cantidad de proteína, ¿no? y estar con ese objetivo, alineado con ese objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero, pues sería consumir productos de origen animal, ¿no? Además de otros productos, ¿no? Entonces, bueno, los países de altos ingresos, como España, deben seguir produciendo proteínas de origen animal. La verdad que se recogen aquí diversos datos de interés. Todo el tema de aumento de la alta calidad nutricional de los productos también, valorar que es un producto que encaja en una dieta variada y equilibrada dentro de la dieta mediterránea, las pautas nutricionales que nos indican de 4 a 5 veces por semana, poder comer carne de cerdo y productos cárnicos. Es un alimento indicado en todas las etapas de vida y en muchas patologías de forma recomendada y además para muchos grupos poblacionales. Y bueno, pues como vemos ahí, la carne encaja perfectamente en una pirámide de alimentación saludable. Todo esto está contrastado científicamente. Y bueno, luego a nivel de sistemas alimentarios, a nivel global, pues aquí sí que el artículo se centra un poco en lo que comentaba el entonces consejero de Agricultura de Naciones Unidas y representante de la Organización Mundial de Comercio. Y básicamente pues él habla de la transformación de esos sistemas alimentarios que deben de ser más sostenibles, capaces de ofrecer alimentos más saludables y nutritivos, y bueno, pues que la seguridad alimentaria está en la agenda de gobernanza internacional, ¿no? Y como decía antes, el hambre cero, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. El mundo no puede dejar de depender de sistemas de producción ganaderas como fuente de proteína animal de alto valor biológico y otros micronutrientes. La verdad que es información que podemos poner en valor de cara pues, a nuestro trabajo diario, en nuestras reuniones con la Administración, con la promoción, con la comunicación. Yo creo que recoge mucha información. Y bueno, luego toda la parte de consumo de carnes. Aquí eso es un artículo que hace el panel de consumo del Ministerio de Agricultura, técnicos del Ministerio de Agricultura hacen este artículo y bueno, pues evidencian un descenso, una ralentización del consumo a nivel europeo y a nivel de España. Se dice que se incrementa o se va a incrementar en los países en desarrollo en los próximos años, que el consumo de carne de cerdo en la Unión Europea y en España se encuentra en un momento lleno de incertidumbres y bueno, yo tengo que decir que aquí los datos recogidos, porque el estudio se finalizó ya hace tiempo, pues recoge datos de consumo hasta 2022, pero sí que es cierto que tenemos que recalcar que desde el año 2022 el consumo de carne de cerdo en España lo tenemos valorizado en un aumento de en torno al 6% y en lo que va de año de enero a julio pues el consumo ha subido un 4%. Son datos alentadores en un entorno de inflación donde bueno, pues las proteínas cárnicas que vemos que han aumentado el consumo han sido el pollo y el cerdo y en eso pues estamos orgullosos, pero es el momento de seguir valorizando las propiedades nutricionales y saludables del producto en el marco de una dieta variada y equilibrada. Entonces habría una cierta actualización, que tengamos todos en cuenta que esa tendencia a la baja se ve corregida por lo que ha pasado del año 2022 al 2024, al presente. Hablamos siempre de consumo en el hogar. Y bueno, luego la siguiente sección dentro de ese bloque 3, dedicada al comercio exterior de la carne y productos cárnicos, donde bueno, pues entre el año 2020 y 2022 el sector porcino representaba el 12-13% del comercio mundial de carne. Se dice y se concluye en base a diversas fuentes que la internacionalización seguirá teniendo una destacada importancia estratégica, destacando un poco su competitividad para asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector. Y bueno, se prevé que la producción y el consumo mundial de carne de porcino crecería en torno a una tasa del 16-17% en la próxima década, en el momento que se hizo el estudio, principalmente en Asia y en América.
Se concluye también que para definir con éxito una estrategia futura de internacionalización es esencial considerar la realidad actual y tendencia futura del mercado porcino chino, considerando que es el principal cliente en volumen, ¿no? Que por entonces representaba un 22-23% de nuestras ventas en volumen y ahora representará un 18% aproximadamente, un 18%. Y lógicamente cualquier cambio de tendencias en el mercado chino pues influye en nuestras estrategias de internacional y en esa necesidad de diversificar. Además de las perspectivas favorables para reforzar en los próximos años la penetración de carne en los mercados asiáticos, pues los mercados europeos y americanos pues presentarían oportunidades. Esto se hace en base a un análisis de diversas fuentes, ¿no? Y de diversos datos de OCDE, de FAO, de Eurostat, de GTA, etcétera. Y luego, para el desarrollo sostenible de las exportaciones extracomunitarias, pues es importante poder construir una estrategia enfocada lógicamente, en mitigar los riesgos de un brote de peste porcina africana, ¿no? Donde seríamos vulnerables a un cierre automático de los mercados exteriores, ¿no? En el caso de la aparición del virus. La importancia de la bioseguridad y todos los temas que se han tratado en la SEPOR durante esta semana. La última sección de este bloque está dedicada a la comunicación, a la necesidad de construir ese relato, esa reputación de sector, a que la comunicación debe acortar la distancia entre la realidad y la opinión, que sobre el sector tiene una parte de la sociedad en aspectos como emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, sostenibilidad. Y bueno, pues la necesidad de segmentar un poco la comunicación y saber orientarse y enfocarla, dirigirla a distintos públicos, a medios de comunicación, a consumidores, a ganaderos, a ONGs, a la comunidad científica. De ahí la necesidad de segmentar un poco los mensajes, ¿no? Como conclusiones muy generales, bueno, pues simplemente ahí vienen reseñados. La cadena del sector porcino español es uno de los pilares esenciales de la economía agroalimentaria española. Tanto las granjas como la producción de piensos y la industria cárnica se desarrolla su actividad en el medio rural. El tema del relevo generacional y la incorporación de la mujer en el sector porcino son retos para seguir abordando su mantenimiento y expansión, donde hay un recorrido. Los datos son buenos, pero hay todavía recorrido. La sanidad porcina presta atención al tema de prevención, bioseguridad, uso de vacunas si las hay, reducir el empleo de antibióticos. Y bueno, luego todo el tema de dimensión, adaptación a las exigencias de bienestar animal, de medio ambiente, relevo generacional, incorporación de mujer, comunicación, etcétera. Pues en sexto lugar, el sector porcino, superando la normativa, se dotó ya en el año 2019 de un protocolo propio de bienestar animal, que es auditable y certificable por entidades independientes de control para responder a esa demanda de los consumidores. Diferentes empresas y organizaciones del sector han puesto en marcha iniciativas en materia de sostenibilidad medioambiental, como las que hemos visto, basadas en la economía circular. La única opción para suministrar proteínas necesarias para cubrir las necesidades de proteína de la población mundial es emplear productos de origen animal. El mundo no puede dejar de depender de los sistemas de producción ganaderas como fuente de proteína de alto valor biológico y otros micronutrientes. Y bueno, luego ya la carne de porcino y derivados pues son propios de la dieta mediterránea y pueden formar parte de una alimentación sana y equilibrada. El consumo de carne de cerdo, como hablábamos antes, ha ido en estos últimos años a la baja, pero creemos que puede haber un cambio de tendencia. Vamos a ver lo que sucede de aquí a 2025. La internacionalización del sector seguirá ocupando una importancia estratégica. Y la comunicación es la herramienta clave, imprescindible y el futuro para consolidar esa reputación de sector y de productos y poder dirigirse con éxito a los distintos colectivos. Pues muchísimas gracias. Ahora ya pasamos a lo interesante, que es la mesa redonda de las empresas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, como decía al principio, habrá libros disponibles a la salida y cualquiera que tenga interés en llevarse uno, pesa un poquito, pero hay material interesante para trabajar y para utilizar por el conjunto de la cadena de valor de la carne de porcino. Muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo a Interpor su implicación en este trabajo que hemos realizado desde Cajamar y, como decía Daniel,
Pues ahora vamos con lo importante, con lo que esperaba todo el mundo que ha venido esta tarde aquí, que es esta mesa redonda, que yo creo que ya es una tradición en SEPOR, en la que, bueno, Cajamar invita a, yo diría que a los actores más importantes de la producción porcina para hablar de comentar la actualidad y comentar el futuro. Y yo invito a los 4 representantes del Pozo, del Grupo Juramenta, GISAP, de Porcisán y de Famadesa, pues que suban a la mesa. Bueno, yo creo que no necesitan presentación las personas que están aquí, pero por si acaso, pues empezando por mi derecha, tenemos al director de operaciones del Pozo, a Juan Pedro Florido. Después tenemos a Alfonso Jiménez, que es el CEO del Grupo Juramenta, GISAP y la comarca. Tenemos aquí a continuación a Antonio Sánchez, director general de Porcisán, y en el otro extremo de la mesa a Federico Beltrán, que es el presidente de Famadesa. Bien, yo creo que... Buenas tardes. Primero, muchas gracias por vuestra presencia aquí y vamos a hablar un poquito de distintas cuestiones. Y a mí me gustaría empezar por una relacionada con unos datos que aparecían ahí. Hemos visto que en los últimos años, los últimos 20 años, el sector ha disminuido en tamaño cuando nos centramos en la producción primaria. En tamaño, en número de explotaciones, ha aumentado en censo y lo que ha aumentado mucho es en productividad. Entonces, hay muchas preguntas que me vienen a la cabeza, muchas posibles justificaciones. Profesionalización, normativa, circunstancias de mercado. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo explicaríais eso? Vamos a empezar por Juan Pedro, si te parece. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a la Junta de Precios de Mercolérida, que ha venido a apoyar la SEPOR, a apoyar Lorca y a apoyar Murcia, y están aquí presentes y bueno, aquí están. Y nada, muchas gracias. Bueno, efectivamente, Manuel, como tú dices, la producción en España está aumentando ligeramente, 1,7 en cerdas, y sin embargo en Europa está decreciendo, sobre todo en el norte de Europa. Sin embargo, no hay la suficiente cabaña para abastecer la producción industrial. ¿Se oye o no? Sí. Ah, vale. No hay cabaña porque ha habido una serie de... Aunque haya habido más incremento de producción ganadera, ha habido enfermedades que han limitado ese acceso de la producción al mercado. Entonces yo creo que el futuro está claro, que está sin ser competitivo en costes, trabajar en sanidad, va a ser fundamental trabajar en sanidad, y vamos a ver una evolución que ya se está viendo de una manera enorme de concentración y cada vez más profesionalización en el sector. Todo lo que no sea ver esto a cortísimo es cerrar. Se ha estado viendo esa evolución, lo comentábamos antes en el pasillo, de una manera más pausada, pero ha cogido un ritmo excesivamente acelerado en los últimos años, y hay que estar en ese barco, y el que no esté pues va a generar algún tipo de problema. Alfonso. Bueno, yo quiero dar las gracias, la bienvenida también a los compañeros de la mesa de Mercolérida y dar la enhorabuena por el trabajo de Interpor y Cajamar, porque bueno, entiendo que han hecho un gran trabajo y es bueno que las noticias se publiquen y sean veraces y contrastadas. Bueno, todo se está concentrando, si es que no hay nada que no se concentre. Hoy se concentran los bancos, nos concentramos los ganaderos y poco a poco la industria, te cojo la palabra, si faltan cerdos los tenemos que subir mañana. Entonces, pues sí, la verdad es que está habiendo una concentración, pero es normal, porque por escala se está trabajando de manera más industrial y bueno, pues normal también, los costes apretan, la Agenda 2030 aprieta y está cambiando, pero el mundo pues está cambiando rápido y como es normal Europa, pues siempre le gusta legislar y somos un poco verdes. La verdad es que
En eso yo creo que vamos un poco por delante y no sé si acertada o equivocadamente, porque al final nos encarecen los costes y si nos encarecen los costes somos menos competitivos. Y lo que es peor, no le exigimos nada a los que nos venden de fuera. Y eso pues está creando una competencia que no es muy sana. Entonces, pues la concentración es inevitable en todos los sectores y pues también. Muchas gracias. Antonio. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Cajamar que nos dé la oportunidad de compartir con vosotros nuestra percepción del sector. Empezaba Manolo diciendo que España ha crecido un 1,7% en la capacidad productiva. Es todo un reto con los tiempos que corren. Cuando el resto de los países europeos que eran tradicionalmente productores y de alguna forma lideraban la producción en Europa, pues siguen decreciendo, ¿no? Al final, yo creo que esto se debe al modelo de integración que tenemos, que nos permite tener un nivel de competitividad que nos diferencia con el resto de los países europeos. Y esta parte es un valor importante, es un patrimonio importante que tiene el sector y que además sigue en los últimos años con la tendencia de seguir incrementándose, porque al final la concentración lo que genera es profesionalidad y genera competitividad al sector, y esto nos hace más fuertes, ¿no? Y al final aquí tenemos que ir de la mano con la industria cárnica, porque no existiría la ganadería si no existiese una industria cárnica muy competitiva, muy capaz y con una capacidad de absorber todo lo que producimos, ¿no?, la parte ganadera. Por lo tanto, bueno, pues sigue siendo un fenómeno el que España sigamos creciendo, a pesar de las dificultades de todo tipo que tiene el sector y de todos los retos que tenemos que ir asumiendo. Y esto se debe a eso, a esa actitud de las empresas, que tenemos esa capacidad de adaptarnos a las situaciones que nos hacen más fuertes y nos hacen más competitivos. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes, noche a todos. Bueno, como no, darle las gracias a Cajamar, primero por organizar esto y después por prestarnos el dinero a los ganaderos y a los industrias de la carne para poder seguir creciendo, que sin ellos también sería bastante más difícil. Bueno, yo creo que mis compañeros lo han dejado claro y está todo claro, estoy completamente de acuerdo con ellos, pero tenemos que pensar que Alemania, que es la referencia histórica, han decrecido un montón en criar cerdos. Francia exactamente igual, y nosotros somos los que más crecemos. Yo sinceramente no tengo miedo, pero sí respeto, porque como bien ha dicho Alfonso, la Europa es muy verde, parece que afortunadamente va a dejar de ser tan verde. Eso hay que tenerlo en cuenta y agradecerlo, porque estamos legislando más que nadie. Los políticos europeos le gusta mucho legislar y se están dando cuenta incluso en el sector que legislan cosas que no se pueden cumplir, porque quieren dar bienestar animal a los cerdos y quieren que los conductores trabajen de noche. Imagínate, los cerdos pueden dormir, pero los conductores que hagan kilómetros y kilómetros. Entonces se están equivocando. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad y la estamos aprovechando. Nos está yendo bien, pero tenemos que ser serios, tenemos que tener un lobby importante. Interpol yo creo que lo está haciendo bien, pero tenemos que ser más fuertes en Europa, porque es que ellos son los que legislan. Y imaginaros que los alemanes y los franceses producen más coches y hacen menos cerdos. Nosotros hacemos menos coches y estamos haciendo más cerdos. Entonces, o nos hacemos muy fuertes en Europa o podemos tener serias dificultades en el futuro. Pero yo creo que de momento el futuro, los próximos años está asegurado. Estamos contentos y tenemos que estar orgullosos, sobre todo los industriales y los ganaderos, que tenemos la industria cárnica española, que en los últimos 20 años es la más moderna de Europa y la más competitiva, teniendo en cuenta que son más competitivos, pues sin lugar a dudas, otros países, ¿no? Estados Unidos, China, y bueno, aquí respetamos demasiado, ellos respetan demasiado poco, y esto habrá que intentar de alguna forma o hacerle que ellos lo cumplan o nosotros cumplir un poquito menos. ¿Sí? Estando dentro de las normas, pero cumplir un poquito menos, porque nos hacen cumplir demasiado cosas y a veces son tonterías, pero que todas cuestan dinero y mucho papeleo, aquí a cualquiera, y por eso han decrecido muchas explotaciones pequeñas, porque alguien que con cierta edad y que le hacen de llevar
tanto control, tanto papel, ha terminado por decir, mire usted, yo pliego, mi hijo encima, afortunadamente, ha ido a la universidad y yo no quiero que mi hijo siga siendo granjero. Pero tenemos que estar los que seguimos impulsando esto porque es, ya habéis visto, se consume más carne, vamos a ser deficitarios y España, en Europa, somos los primeros. Esto es un riesgo. Es bonito, pero hay que estar preparados para seguir siendo líderes. Los líderes está todo el mundo pendiente a ellos, Venga, pues vamos con ahora ese aspecto de la competitividad que comentas. Ahora empezaremos por Federico. Vamos a dar la vuelta y cada vez empezará uno para ir turnando. Uno de los elementos importantes de los costes son las materias primas. Las materias primas pasaron unos años complicados después de la pandemia. A partir de ahí, a partir del 23, los precios se han ido estabilizando con algún altibajo. Ahora mismo, o durante este año, llevan un año bastante decente comparado con años anteriores. En algún momento ha habido alguna tensión ahora con las importaciones de soja, etcétera, pero bueno, parece que el hecho de que el reglamento de forestación se posponga, pues ha relajado un poquito otra vez el mundo de las materias primas. Con este contexto que estamos y con todos los análisis que hablan de cómo está aumentando determinada producción o las expectativas de producción en determinados países parece que aumentan, en otros están disminuyendo, ¿cómo veis el futuro de las materias primas en Europa? ¿Tendremos un año finales de 24, principios del 25 tranquilo? ¿Tendremos un año complicado? ¿Cómo lo veis, Federico? Bueno, esto es una pregunta un poco complicada, porque la bola de cristal no la tenemos nadie, ¿no? ¿Quién nos iba a decir cuando hace 4 años con el COVID parecía que el mundo se terminaba y después han llegado los mejores 3 años de la industria cárnica española? Ha sido después del COVID. Entonces, el pronosticar esto, el año pasado, ya aquí pronunciamos que iba a ser un año magnífico para los ganaderos, como así ha sido. Yo me atrevo a decir que así ha sido, quedan 2 meses que no van a ser tan buenos, porque los cerdos todavía van a bajar un poquito más, no mucho. Pero las materias primas, está claro que están bajando un montón. Imaginaros que la soja, que parece que hace unos días iba a ser un problema, hoy es totalmente al revés. Hoy están bajando. Hoy se puede contratar soja, no sé muy bien, pues yo no entiendo mucho de esto, pero sobre 370, 360 y algo. Eso hace un año no nos lo podíamos creer, porque hace un año eran 580, 540. Entonces, las materias primas tienden a bajar. Parece que lo más deficitario puede ser el trigo. Maíz, hay mucho, dentro de unos días saldrá las previsiones, que parece que está lloviendo mucho en Argentina y cosas de estas. Yo no entiendo nada de esto, estoy casi inventándomelo, pero parece ser que va a haber mucho maíz y va el mercado va a ser a la baja. Es decir, que las materias primas pintan mucho mejor y como los demás están produciendo menos, está claro que hay más materia prima y cuando de algo sobra vale más barato. Cuando de algo falta, el mercado lo arregla todo. ¿Por qué el cerdo ha subido tanto? Porque no había y sigue sin haber. Materias primas yo creo que va a haber bastante, y la soja, pues imaginaros, creo que el año pasado se llegó a pagar soja a más de 600 euros la tonelada y hoy se puede comprar a 360 y algo. Entonces yo vaticino que la materia prima va a estar bien, y aunque el cerdo va a estar un poco peor de precio el próximo año que este, pero los ganaderos nos vamos a poder buscar la vida bien, sin lugar a dudas. Muy bien. Antonio, venga. Muy bien. Bueno, hablar de materias primas es hablar de incertidumbre siempre, porque sí que es verdad que los mercados se rigen por oferta y demanda, pero aparte las materias primas se rigen por geopolítica, por fondos de inversión, por la bolsa. Al final todo esto genera mucha volatilidad en las materias primas que nosotros estamos obligados evidentemente a comprar para alimentar nuestros cerdos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Federico que las previsiones y las perspectivas son buenas, son de menos coste que el 2024, y eso yo entiendo que nos puede aportar pues un nivel de coste un poquito por debajo del 2024 en el 25, con permiso pues de un montón de variables y un montón de cosas que hay que tener, porque al final los años se parecen en lo largo, pero hablando de materia prima siempre generan mucha incertidumbre, ¿no? Sí que es cierto que el mercado ahora ofrece posibilidad de cerrar para todo el 2025 precios competitivos,
y sensatos y buenos que ya nos garantizan unos costes bastante razonables. Por lo tanto, si no ocurre nada, pues yo entiendo que esa parte pues nos va a favorecer a nosotros como productores y nos va a otorgar pues una situación de competitividad. Y entiendo que es bueno, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, el que más barato compra la soja es Federico. Dice que no lo sabe, pero la tiene ya comprada. Está como los intereses, la materia prima está como los intereses, bajando, pero en cualquier momento se puede dar la vuelta. Vamos, esto es lo que dice Antonio, es decir, que nadie sabe lo que pasa, pero bueno, yo creo que hay que cerrar cuando te venden y cuando está barato, que te equivocas menos, entiendo yo. Entonces, pues, es verdad que las materias primas ya pues se pueden cerrar a más largo plazo y los precios pues son razonables. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que cuando baja un poco, quieres que baje un poco más y siempre estás esperando que baje un poco. Entonces hay que probar a equivocarse lo menos posible. Pero sí, yo pienso que vamos a tener, el año que viene, vamos a tener unos precios razonables. Juan Pedro. Muy bien, yo no voy a decir lo contrario. Los precios, a título de macro, los precios de los cereales va a ser de igual a menos, que es fundamental, porque el año pasado el precio del cerdo fue el precio más alto de la historia, pero también el precio de los cereales fue el precio más alto de la historia, con lo que el margen, el gap de beneficio fue alto, pero tampoco como se esperaba. O sea, no todo está en el precio. ¿Y eso que supuso? Que pierda cierta competitividad en el exterior. Entonces, es importante que se sea competitivo desde el coste, no solamente trabajando en todos los aspectos que se comentaban de pienso, sino desde todos los puntos de vista. La legislación es básico, eso es básico, de que la legislación no sea excesivamente distinta de la que rige en el resto del mundo, porque si no perdemos la competitividad y no vamos a poder vender a terceros países y como consecuencia lo pasaremos mal. No es el caso. La idea es precios en macro mejor en materias primas que este año. El precio del cerdo estará un pelín, si me tengo que mojar, un 4 o un 5%, hablábamos esta mañana con algunos de los miembros de la mesa, de precio medio del año, en torno al 4 o 5%, con lo que se piensa que va a ser un año para el sector ganadero bueno, casi como este, con algún guiño a la baja, porque este va a ser muy difícil que sea como este. Esta es de la historia. De esto va a ser una historia, sí. Pero la clave va a estar en que vamos a ser más competitivos, porque si perdemos esa competitividad nos van a sacar del mercado. Y ahora creo que hablaremos de la exportación. Sí, era el tema siguiente que quería preguntaros. La competitividad en el ámbito internacional, dentro de Europa y fuera de Europa, porque está claro que parece que año a año vamos ganando presencia en el mercado europeo y vamos quizá perdiendo un poquito de presencia en el mercado internacional de terceros países y ahí hay pues muchas posibles razones, ¿no? La normativa europea cada día más rigurosa en comparación con la internacional, los costes dentro de la Unión Europea también ligeramente superiores a los de los competidores en el ámbito internacional. ¿Esto es algo que ha venido para quedarse o es algo que creéis que es coyuntural? ¿Hacia dónde vamos en este ámbito? ¿Seremos menos competitivos en los próximos años? Alfonso, empezamos por ti ahora. Bueno, pues yo creo que mayoritariamente España va a ser la que más va a producir, que es la que está produciendo en Europa. ¿Por qué? Pues porque la carne, sobre todo las piezas nobles, pues son más de Europa. Pero vamos a seguir exportando toda la vida. Es decir, que nosotros rompemos el cerdo y lo vendemos donde nos lo pagan. ¿Quién más nos paga? Y normalmente, por cultura y por tradición, pues Japón se lleva la panceta y China se lleva los huesos. A partir de ahí, pues cada uno ya pues va un poco en función de la época del año, en función de si es fiesta, en función de si hay feria. Cada uno ya va pidiendo, pero que sí, se sigue exportando y yo creo que España va a ser un actor importante en la exportación. Por lo tanto, nos da un valor añadido a la hora del escandallo y yo creo que España, como tenemos una gran industria, lo hace muy bien y tal, vamos a ser
vamos a estar en la punta delante y estamos y lo vamos a seguir estando. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, a mí me gustaría ser tan optimista como Alfonso. Yo creo sinceramente que el nivel de competitividad de Europa en general está amenazado por la legislación europea. Y evidentemente se legisla continua y constantemente, algunas cosas con sentido y otras con menos sentido, pero todas afectan a los costes. Y evidentemente, si en el resto del mundo estas cosas no pasan, pues es evidente que perderemos competitividad con el resto del mundo como productores, y esto nos expone y nos debilita. Y esa parte a mí, evidentemente, me preocupa. Mirad, un detalle. Hasta ahora toda la legislación que tenemos en el porcino, casi toda venía de Europa. Pero yo no pasaría por alto la última que tenemos encima de la mesa, que amenaza a los censos de los cebos y de los destetes y que pretende reducir un 15% de la capacidad. Eso se llama más coste. Y esa no viene de Europa, esa viene de este país. Y es una voluntad política de este gobierno. Habría que preguntar por qué. Porque entiendo que somos un sector al que hay que apoyar. Y sin embargo, pues recibimos ahora mismo pues una normativa nacional que va a generar sobrecostes y va a reducir la producción porcina en este país. Y esa parte a mí me preocupa, evidentemente. Si seguimos legislando en esta dirección con la deforestación, que supone soja con 50 o 60 euros más de prima por el hecho de que venga de una zona deforestada, pues supone más coste. Al final, la carne y los cerdos que van a llegar a la industria cárnica van a tener un coste mayor. Pues se venderá en China a los despojos, entiendo. Pero y ayudará al matadero a arreglar su escandallo. Eso yo entiendo que no tiene mucho riesgo, pero al final yo entiendo que España tiene que mirar hacia adentro, que es Europa, y además tiene que conseguir que no exista competencia desleal, porque si no, entiendo que el sector, pues tendremos en el futuro tendremos problemas. Esta es la percepción que yo tengo de la competencia o de la situación. Muchas gracias, Antonio. Federico. Bueno, ¿qué digo yo después de todo lo que han dicho estos señores? Bueno, tengo que deciros que otra vez tenemos que estar contentos con que tenemos la industria cárnica mejor de Europa, la más moderna, la que más ha invertido en los últimos 20 años, y nos da igual. Ponemos un contenedor allí donde lo quieran, nos da igual que sea China, que Japón, que Corea, que Singapur, nos da igual. Entonces, miedo ninguno. Previsiones, ¿qué va a pasar a 5 años? Usted, no sabemos qué va a pasar el año que viene y faltan 2 meses. Sigamos haciendo las cosas bien como las estamos haciendo, sigamos confiando en que tenemos la mejor industria cárnica española, y eso le viene muy bien a todos los ganaderos, por pequeño que sea, porque producimos muy bien, pero tenemos, no me canso de decirlo, y yo también soy un poco ganadero, que tenemos la mejor industria cárnica de Europa, y eso nos hace ser competitivos y estar en tal. Es verdad que tenemos competencia, es verdad que China produce más barato que nosotros, es verdad que Brasil produce más barato que nosotros, es verdad que tienen menos legislados, pero yo encima confío en que Europa va a dar un cambio pronto. Europa se está dando cuenta de que hace 20 años éramos los mejores del mundo, nos decíamos que Estados Unidos y nosotros nos hemos quedado atrás, pero tela marinera, nos han pasado los chinos, nos va a pasar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado, y perdón si hay aquí algún político, a legislar y a estar gobernados por los políticos que ya están cansados de estar en Europa. Es decir, los que están cansados de estar en España, pues se hacen eurodiputados, que además se cobran mucho más, los que están en Francia igual, y estamos gobernados por personas mayores, y yo creo que tenemos que darle paso a la juventud. Yo ya mismo me voy a quitar de en medio, y esto es la cuestión. Yo creo que los políticos tienen que cambiar. Europa la tenemos que cambiar. Es que si no, nos estamos quedando atrás. Ahora sacamos que le vamos... Porque Alemania quiere que al final los chinos nos van a poner impuestos a la carne ya. Dentro de un mes o así vamos a tener impuestos. A lo que a ellos les interese, porque los que mandan en el mercado son ellos, son muchos. Son los que más producen en el mundo y como les da la gana. Producen como les da la gana. Y a nosotros nos exigen la tela marinera. Pero tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, pensar que nos va a ir bien y mirar, ¿quién iba a decir
los que llevamos más de 50 años aquí, que algunos estamos, ¿verdad? Tomás y Pepe, ¿quién iba a decir que esto en los últimos 5 años iba a dar el cambio en los últimos 5 años para la ganadería y para la industria cárnica española? Yo creo que si hace 15 años o 10 años nos preguntan que esto iba a estar como está hoy, nadie se lo hubiese creído. Gracias, Federico. Juan Pedro. Bueno, yo creo que no hay que ser excesivamente pesimista, pero tampoco hay que ser excesivamente optimista. Si nosotros, lo mejor es ver la historia, lo que le ha pasado a los que nos han precedido. ¿Y qué ha pasado con Dinamarca? Dinamarca era un feudo en China, en Japón, era la excelencia personificada. Y en 20 años España ha pasado a quitar no a quitar del mercado, pero a posicionarse muy por encima de Dinamarca. ¿Eso qué quiere decir? Que cuidado, que ahora mismo a corto, evidentemente no, a medio tampoco, pero más bien a largo, cuidado que está Brasil, ¿eh? Está Brasil con unos costos muy competitivos, tenemos una Rusia con unos costos muy competitivos, tenemos unos Estados Unidos con unos costos competitivos y una legislación más laxa, tenemos Europa que cada vez pensamos más en la quinoa, en el bienestar de los cerdos, que está muy bien, pero no te puedes perder la parte de la competitividad. Entonces, haciendo un flash macroeconómico, te encuentras una China que está produciendo y con bastante ansia de producir y ser autosuficiente en su área ganadera. Es verdad que tuvo una crisis gorda en 2019-2020 y cayó, y ahí hubo un aprovechamiento por parte de toda la industria cárnica europea, fundamentalmente española, en coger ese mercado, pero ya ha empezado a rebotar, a subir en ganadería. Y 2021, 22, 23 ha ido subiendo en esa parte ganadera con el riesgo que lleva consigo de ese exceso de producción. Ahora ha hecho un guiño a la baja, está teniendo PPA, está teniendo problemas sanitarios y está bajando la cabaña, y ahí tenemos otra posibilidad. Brasil siempre ha sido más competitivo que Europa, pero están aprendiendo, y están aprendiendo ya a ser competitivos, están aprendiendo a hacer las cosas bien, están aprendiendo a tener seguridad alimentaria, y tú dices, bueno, es cuestión de 20 años, de 25, no lo sé, pero el tiempo que tarden en hacer estructuras y empezar a aprender que no nos podemos dormir. Estados Unidos creo que no tiene mayor problema, y nos queda Rusia, y Rusia es competitiva, tiene cereales, es productor de ganadería de cereales, y además tiene macropolíticamente, está muy alineada con China, y además tiene un grado de proximidad alto. Cuidado con Rusia porque nos puede hacer daño. ¿Pasado mañana? No, pero ya está produciendo fuerte, está vendiendo en China, está aplicando políticas de regionalización, aunque tenga la PPA, y cuidado que eso nos puede hacer no daño, pero sí dar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, España, con la seguridad alimentaria que tiene, con la potencia que tiene, con la sanidad que tiene, con los conocimientos que tiene, nuestro mercado natural es Europa. Porque si hay un riesgo de PPA y cualquier enfermedad, pues nos van a cortar los terceros países. Entonces, nuestro mercado objetivo y fundamental es Europa. La ventaja, que los países nórdicos están bajando cabaña y Europa está subiendo un poquito. Entonces, nuestro mercado natural va a ser Europa, y durante, yo creo que los próximos años, evidentemente vaticinar esto es un tiro al aire, ¿no? Pero a corto no es preocupante, a medio tampoco, pero no nos podemos dormir en los laureles, porque como no hagamos los deberes, no seamos competitivos, no cuidemos la legislación, no hagamos las cosas bien hechas, a largo podemos ser un Dinamarca, y eso sería peligroso. Muchas gracias, Juan Pedro. Habéis comentado todos el tema China. Incluso Federico ya ha puesto una fecha, pero me gustaría que hablásemos un poquito más de esa amenaza china de imposición de unos aranceles unilaterales en compensación por otro tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que lo comentaba Dani en la presentación del documento, de la monografía, que ahora mismo China ya solo representa en torno a un 17% de nuestras exportaciones, pero son determinados productos que, decía Alfonso, salen bien, ¿no? O sea, es un buen lugar para colocarlos. ¿Tenéis confianza, y te pregunto a ti, empezando por ti, sobre las conversaciones con el gobierno chino? ¿Llegaremos a algún sitio? ¿Tenéis ya pensado, supongo que sí, planes de contingencia para ver qué hace, no sé si personalmente o individualmente cada empresa, sectorialmente? ¿Cómo estamos ahí? Venga, Federico. Bueno, nuestro presidente estuvo en China hace pocos días, le acompañó gente de Interpol, fueron
algunos mataderos, otros en el último momento no fueron, porque cuando le dijeron que íbamos de palmero del presidente, optamos por no ir. Pero la verdad es que el presidente no se quedó ni a saludar a la gente de allí. Él iba a una visita a Japón, a no sé dónde más, y del tema de la industria cárnica española y de los ganaderos, la verdad es que desgraciadamente no se acordó. Pero yo creo que bueno, que nos pondrán aranceles, los tienen en Estados Unidos, un poco más que nosotros, nos lo subirán algo, no será tanto. Yo confío en que los chinos son unos tíos listos, ¿eh? Entonces, lo ha dicho Alfonso, ¿qué es lo que nos compran? Lo que ellos quieren ahora. Y es muy difícil vender lomos, jamones ahora, allí se venden huesos, vísceras, orejas que les gustan mucho. Entonces ellos son conscientes de que ese producto que les interesa, el gobierno allí sí que les apoya, y a eso le van a poner, yo confío en que a eso le van a poner menos subida de aranceles y nos buscaremos la vida, porque como no hay otro sitio donde venderlo, pues habrá que seguir vendiéndoselo a ellos. Y a mí no me da miedo, Juan Pedro lo ha dicho antes, el mercado natural de España es Europa. Es verdad que lo de los chinos nos viene muy bien, igual que hace 15 años vino muy bien Rusia, que nos compraba todo el tocino, y cuando dejó de comprarnos grasa Rusia pensábamos que esto era un desastre, y no fue ningún desastre. Llevamos 15 años sin vender nada en Rusia, y mira dónde está la industria cárnica española. Entonces, como yo siempre soy muy optimista desde mis principios, porque como empecé tan abajo, dice que cuando naces en cuero y estás vestido ya, poco más puedes pedir, ¿no? Entonces yo sigo confiando en que no va a pasar nada, que nos pondrán algunos aranceles que se pagarán, lo pagarán los chinos, lo pagaremos entre nosotros, y al final la empresa seguirá funcionando y seguiremos siendo los líderes del mercado europeo, que es a lo que aspiramos la industria cárnica española. Vamos a Juan Pedro, vamos a cambiar, vamos dando la vuelta. Yo creo que también, yo soy optimista. Creo que España está haciendo las cosas bien, hay grandes profesionales tanto en la ganadería como en la industria, se está adaptando todo perfectamente, y como bien ha dicho Federico, los chinos son listos. Y mira, una anécdota, hace 14 o 15 años, Wan Long, que es el presidente de WH, que es el fabricante más grande del mundo, que lo compró en Smithfield y tal, estuvo en la fábrica y nos decía que había seguro una potencia de exportador hacia China por parte de Europa para los próximos 50 o 60 años. Yo me quedé un poco y dije, joder, este tío se ha pasado un poco. Pero cuando lo ves con perspectiva, efectivamente ves que los últimos 15 años se ha vendido todo y todo muy bien, pero que lo que ellos son muy deficitarios son en orejas, en patas, en huesos, en algo que les falta por mucha cabaña y mucha industria cárnica que tengan allí, son muy deficitarios, y eso lo van a seguir comprando, y es una parte que a nosotros nos viene bastante bien. Entonces yo desde ese punto de vista yo soy positivo también, creo que España lo hace bien, creo que estamos mejor situados y mejor posicionados que el resto de Europa, y eso es fundamental para que el resto nos ayude. Y desde el punto de vista de seguridad alimentaria y la forma de hacer las cosas, también estamos, tanto desde el punto de vista comercial hasta el punto de vista del costo, muy bien introducidos en esos mercados, y a corto y a medio seguro que no, pero tenemos que no olvidar, como bien decía Antonio, de que a largo hay que hacer cosas. No podemos caer en la complacencia, mirarnos el ombligo, sino que tenemos que buscar la excelencia permanentemente con el objeto de seguir en ese campo que estamos ahora. Alfonso, terminamos contigo, pero luego seguiremos ahí. Pues sí, la verdad es que yo también soy optimista. China tampoco lo tiene fácil, porque nos compra 45.000 millones, nos vende 45.000 millones y nosotros le vendemos 10.000. Entonces, yo creo que lo del coche, pues hombre, están escocidos, pero es que esto es como todo. Cuando vendes tanto como son ellos es que son muy de vender, y la verdad es que los dólares no les gusta gastárselos, quieren quedárselos para ellos, y como es lógico, pues nos pasa todo. Eso es la economía de mercado. Pero ahora mismo, para que sepáis un poco datos, China compra un 4, un 5%, es decir que estamos hablando en porcino, es decir que nosotros no somos muy importantes para ellos, por eso tampoco el porcino tampoco supone tanto, es decir que se centrarán también en otros sectores, y si nos ponen algún arancel tampoco va a ser una cosa que no haga daño, entiendo yo, es decir que no nos ayudará, pero tampoco nos va a perjudicar mucho. Gracias, Alfonso. Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con
con todos mis compañeros. Yo entiendo que al final esto es geopolítica, yo entiendo que también más ruido que nueces, y al final yo creo que al primero que le interesa generar unos aranceles altos es a China, ¿no? Porque al final, como bien decía Juan Pedro, pues necesitan importar todas esas cosas que por mucho que ellos produzcan, pues nunca llegan a tener toda la que necesitan. Por lo tanto, yo entiendo que esto se va a quedar en ese rifirrafe de geopolítica, y al final, si se imponen, serán poco relevantes. Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, nos acercamos ya hacia el final y tenemos que hablar de precios. Ya habéis hecho algún comentario, pero yo creo que el pronóstico vuestro de los precios para lo que queda de año y para el año que viene, hasta la próxima SEPOR, es importante para muchas de las personas que estamos aquí. Entonces vamos con los precios. El año pasado dijisteis que los precios iban a ser buenos, que el ganadero iba a ganar dinero, y no os equivocasteis. La verdad es que fue una opinión que tenía su fundamento. Vamos a hablar un poco de precios y vamos a empezar con Antonio. Antonio, ¿cómo crees que se van a comportar los precios en el próximo año? Yo creo que los precios tienen una variable importante y se llama disponibilidad de cerdo. ¿Cuántos va a haber el año que viene más que este año? Sabemos que en estos 3 meses que quedan, o 4, los cerdos que van a estar a disposición ya se están engordando, por lo tanto esto es un hecho cierto, y entiendo que ese no va a aportar mucho, pero va a depender mucho del estatus sanitario de la cabaña de capacidad productiva que tenemos en España. Al final, el gran azote de estos nuevos Spears, que tienen nombre de cantante y que evidentemente nos han hecho bailar a más de uno, pues eso ha generado una reducción importante en la cabaña que ha afectado al precio. ¿Y qué va a pasar en el 25? Pues entiendo que esto va a ir normalizándose y, si es posible, que haya más disponibilidad de cerdo en el mercado, y eso pues haga que los precios, yo estoy de acuerdo con Juan Pedro, que un 5% menos del precio medio que este año cerremos, que yo creo que va a ser sobre unos 70 aproximadamente, pues que estemos un 5% por debajo, pues es posible. También entiendo que las materias primas nos van a dar otro respiro de mejor competitividad en el 25, y es difícil superar un año como el 2024 en márgenes, pero yo entiendo que no será nada más que un año bueno el 25 para el ganadero también. Gracias, Antonio. Juan Pedro, aunque ya has dicho algo, pero ya profundiza un poquito más. Me he mojado un poco, me he dicho entre un 4 y un 5% por debajo de este año, con lo que yo, con el permiso de la mesa, lo que va a pasar de aquí a final de año, pues lo tenemos casi todos claro. Va a haber un par de semanas, 3 máximo, con guiños de bajadas o ligeras bajadas, para luego entrar en un empate en precio, y a principio de año empezará ya la subida, como históricamente se ha hecho, llegando a su punto álgido en junio o máximo julio. Precio del año que viene, lo que he dicho, menos 5% que este año. Si se va a ganar dinero en la industria y en la ganadería, así es que a la banca le podéis dar dinero a los ganaderos, que os van a poder pagar con mucha solvencia. Sí, mucho. Qué exagerado eres. Lo de las bajadas no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a hacer como que no lo hemos oído. Bueno, sí, yo creo que, vamos a ver, pues si es que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube normalmente. Yo pienso que el año que viene pues va a estar en la misma tónica, es decir, si los cereales siguen a un precio razonable y la carne más o menos, venimos de unos precios también muy razonables, pues están bajando, pero yo pienso que sí, estamos hablando de algunos 10 céntimos menos de lo que ha marcado este año. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues Federico, 10 céntimos, aunque ya has dicho algo, pero 10 céntimos es más del 5%, ¿no? Bueno, pues mira, la verdad que esto, vaticinar qué va a pasar, Juan Pedro Florido lo ha dejado muy claro en lo que va a pasar de aquí a final de año. Mañana volverán a bajar un poquito menos que la semana pasada,
Los ganaderos quieren bastante menos, los mataderos queremos parecido. La siguiente semana volverá a bajar otro poquito y como máximo otra semana más que bajará ya bastante menos, y después se va a mantener el precio hasta pasado Navidades. A partir de enero va a pasar, pues bueno, todo va a depender de que se produzcan más cerdos, que si es verdad que hay menos pi y se producen más cerdos, va a haber más cerdos en el mercado y los mataderos llevan un par de años regulares. Este año, afortunadamente, la cosa pinta un poco mejor, pero un poco mejor. Los ganaderos llevan 2 años que, amigo mío, qué alegría, eso es una alegría. Entonces yo soy menos optimista. Yo pienso, el consumo de carne, lo han dicho en la presentación del libro, está bajando. A mí me sigue preocupando, igual me acerco mucho a la gente con los sueldos pequeños o la gente que no tienen buenos trabajos o que no quieren trabajar. Yo me atrevo también a decir que no quieren trabajar mucho y que tienen pocas posibilidades de dinero, y aunque les guste la carne no la pueden comprar, porque un solomillo de cerdo en el supermercado vale 8 o 10 euros. Y entonces, usted, la cinta de lomo antes valía 495 o 390 pesetas, y ahora la oferta son 4,95 €, no veas. De 390 pesetas a 4,95 € la diferencia es grande. Entonces, eso está ahí, y el consumo ha bajado en todos los supermercados, y las cosas caras se venden menos. Se vende menos lomo, se vende menos jamón y se vende menos chuleta en fresco. Se vende después otra, no sé, está de moda quizás la panceta, está de moda la cabeza de lomo, pero ese es el mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues chicos, la alegría va a hacer que las materias primas seguro que van a estar más baratas que este año. Eso es seguro. ¿Se va a producir más? Seguro también, yo creo, porque se está haciendo mucho mejor todo, y como aquí estamos seguros que la peste porcina no nos va a llegar, afortunadamente, toquemos madera, pues vamos a hacer un año magnífico, y el año que viene estaremos aquí todos contentos, pero que los mataderos y la industria cárnica estén un poco más contentas que los ganaderos, que este año están más contentos los ganaderos que los industriales. Muchas gracias, Federico. Pues yo creo que con ese resumen daríamos por acabada la mesa, porque al final el mensaje con el que yo me quedaría es que los márgenes del 24 han sido buenos. Sí. En el 25 puede haber una ligera caída en los precios, pero a lo mejor los márgenes se pueden más o menos mantener en función de lo que ocurra con las materias primas, y esperemos que eso sea la realidad de este año, que sea otro año tranquilo en el que, bueno, pues la legislación europea no vaya muy deprisa y el sector siga teniendo todos los mercados abiertos para seguir haciendo lo que sabe, que es vender un producto de excelente calidad en el mercado español, en el europeo y en el internacional. Y por nuestra parte, pues desde Cajamar, encantados de contar con vosotros aquí. Os voy a dejar una última palabra para que cerréis vosotros, y te voy a dejar a ti. Bueno, sí, empezarás tú, venga, ya. No, yo solo apuntillar que Cajamar siga confiando, como en estos últimos años en nosotros, nos siga dejando dinero para poder seguir invirtiendo, y al final ellos también van bien. La cuenta de resultados de Cajamar también es más buena, y yo me alegro mucho, pero seguir confiando en los ganaderos y la industria cárnica. Yo creo que la cuenta de resultados de Cajamar tiene mucho que ver con la cuenta de resultados de todos los que estéis en la mesa y de los que están abajo, sin ninguna duda. Bueno, pues no sé si queréis dar un mensaje final. Juan Pedro, muchos ánimos al ganadero, que tenéis una mina de oro en las manos y para tiempo. Así es que para adelante, que vaya a ganar mucho dinero. Bueno, yo si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa, porque al final no sé si alguien quiere alguna cosa o se le ha quedado alguna duda, porque al final nosotros no sé si sabemos o no sabemos, pero bueno, damos nuestra opinión. Antonio. Bueno, yo creo que el balance es positivo dentro de las posibles dificultades. Al final somos un sector fuerte, profesionalizado y con capacidad de adaptación y de superación. Y me quedo con este momento dulce que vivimos en la parte ganadera en los últimos años, y entiendo que tendrá continuidad en el 25. Gracias, Federico.
Yo ya después de esto, nada, no tengo nada que decir. Simplemente que Dios nos reparta suerte, que tengamos salud y que acordarme, estaba durante el tiempo acordándome del desastre de nuestros colegas, los valencianos, y no sé, a veces yo como estoy un poco loco, habría que haberlo hecho al principio, pero yo al final sería capaz de estar un minuto de silencio en reconocimiento a toda esa familia que lo están pasando mal en Valencia, y yo creo que si me quería acompañar yo me sentiría orgulloso de poder hacer un minuto de silencio en memoria de todos los damnificados de Valencia, ¿vale? Un aplauso para todos. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Somos unos fenómenos.